con el tema Santidad y Justicia, tercera parte. Escuchemos atentos, hermanos. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Este es un capítulo que definitivamente lleva mucho tiempo en el sentido de ir analizando cada una de las cosas que el Señor está recordándole a su pueblo, pero de manera especial para nosotros tiene cierto aire de frescura, porque también tiene que ver con ciertas prácticas que nosotros tal vez hemos estado habituados. Como decíamos el día lunes, estábamos hablando acerca del chisme, ¿no? Ese bocado dulce que trae mucha amargura, ese terrible pecado que separa a los mejores amigos. Y pienso, queridos hermanos, que este es un mal que lo encontramos en todos lados, en los trabajos, en los lugares de estudio y en la iglesia también. ¿Por qué en la iglesia? Bueno, el enemigo siempre busca formas de lacerar la unidad del cuerpo de Cristo, generar división. Una persona que está metida en chismes y en cuentos es una persona que va a traer problemas, Y en ese sentido, bueno, pues yo tengo que tomar una decisión al respecto. En primer lugar, yo, chismoso, no. No andarás chismeando, dice el Señor en su palabra, punto. Aquí no hay discusión, no hay que darle vuelta al asunto, no hay que decir que es un asunto cultural o social, no, se trata de un pecado. Y punto, se acabó. Pero en segundo lugar, hermanos amados, tan chismoso es el que habla como el que presta oídos para el chisme. Porque cuando usted para a un chismoso a raya, y usted sabe que no me venga a contar eso, no quiero escuchar eso. No, hermano, es que no, cuando usted corta a esa persona, se cumple lo que la palabra del Señor dice. Así como cuando se quita la brasa se apaga el fuego, así cuando se quita el chismoso se acaban los problemas. Haga la prueba y usted se va a sentir más tranquilo. He conocido gente que disfruta mucho de saber mucho de los demás. Eso es un riesgo, queridos hermanos. El tener mucha información de los demás es un riesgo. No hay cosa más placentera en esta vida que saber poco de los demás. Problema de cada uno, cada quien vive su vida. Y si hay información que por A o B motivo llega a nuestros oídos, pues oremos en lugar de seguir transmitiendo, y de manera especial, información no verificada. Y si nos ocupamos de esto, vamos a tener paz y tranquilidad donde quiera que nosotros nos desarrollemos. Si yo no soy chismoso y no doy lugar a los chismes. Sigamos con lo que nos dice Levítico capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No aborrecerás, tiene que ver, o esta es la antítesis del mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos llegar a aborrecer a alguien? Por supuesto que sí. La prueba de esto es cuando nos cuesta mucho trabajo orar por alguien. Creo que de una u otra forma nosotros nos vemos en esa corriente de este mundo de expresar cierto favoritismo por uno u otro candidato de la política nacional. Cuando eso hacemos, es probable que nos amarguemos, porque si no gana nuestro candidato, como que vamos a aborrecer al otro y no vamos a querer saber nada del otro. Entonces, para no hallarnos en ese problema sencillo, tranquilos. Las cosas son como son, el mundo funciona como funciona. Y me da mucha pena cuando yo veo que la iglesia empieza a inclinarse a favor de uno u otro candidato. Les digo, me da mucha pena por una sencilla razón, porque la esperanza no debe estar puesta en los hombres, la esperanza debe estar puesta en el Señor, porque en nosotros los hombres habita la injusticia y el pecado, en el Señor la rectitud y la piedad. Así que nosotros deberíamos más bien orar, limitarnos a ser observadores de lo que pasa en nuestro entorno, y una vez que se elige una autoridad, orar como nos manda la palabra del Señor por nuestras autoridades y punto. Nada de estar emitiendo criterios
altisonantes contra las autoridades. Es más, leíamos nosotros en Éxodo, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Nosotros debemos limitarnos a hacer lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que oremos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Ese es el deseo de Dios, para que todo hombre sea salvo. Nos limitamos a eso y vamos a tener tranquilidad. No permitamos que ninguno de esos apasionamientos febriles que como seres humanos solemos tener empañe en nosotros esa calidad de conciencia que deberíamos nosotros tener delante de Dios, una conciencia limpia y honesta delante de Dios, sin aborrecer a nuestro prójimo. Tengamos mucho cuidado con eso. Y por otro lado dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonar significa pensar, tratar de argumentar y persuadir, si fuese posible, de que las personas hagan lo correcto. Y si no es así, no participes de su pecado, punto. Si nosotros sabemos que a lo que se nos está involucrando en alguna práctica, en alguna forma de ejercicio humano, está vinculado con injusticias, con corrupciones, sencillamente no participamos del pecado del que se nos propone ser parte. En eso debemos ser claros. Luego, versículo 18, siguiendo con el tema de los apasionamientos del alma, no te vengarás. No te vengarás. Hasta en esa serie cómica de niños se hablaba de la venganza, que nunca es buena, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se fijan con claridad, desde el versículo 13 podríamos resumir todo lo que viene 13, 14, 15, 16, 17, 18, con esta sencilla frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo significa desear el bien, significa decir la verdad al prójimo, significa no estafarlo, significa pagarle su salario en su debido momento, significa no oprimir al pobre ni al necesitado. Ahora, vamos a esto, no te vengarás. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué es la venganza? Es esa forma de hacer justicia con nuestras propias manos o por nuestros propios medios contra alguien que ha hecho algo contra nosotros. Esa es la venganza. Esa es la venganza. Ah, eso hicieron. Ya van a ver. Conmigo no se juega. Uy, cuando yo escucho eso, se me pone fría la sangre. Mejor salgamos de aquí. Es que no sabe con quién se ha metido. Oh, ¿y en serio? Tengamos mucho cuidado que esas frases no salgan de nuestra boca, porque aunque usted no lo crea, son frases violentas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está amenazando? ¿Está diciendo que usted va a hacer justicia por sus propias manos? ¿Que usted va a devolver mal por mal en lugar de, como dijera el Señor Jesucristo, devolver bien por mal? Ahora, pensemos un momento en las propuestas del Nuevo Testamento respecto a esto. Abra su Biblia un momento en la carta a los Romanos, capítulo 12, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, y esto va directamente al corazón de la iglesia. Empiezo con el versículo 17 al 21, y esto sí me interesa muy seriamente que lo leamos, lo subrayemos, lo resaltemos, para que lo tengamos siempre presente. Amén. Miren, yo les digo por si acaso, yo sé que ustedes no son resentidos, pero pueden ayudar a alguien que está sufriendo de eso. Yo sé que ustedes no son vengativos, pero pueden ayudar a alguien que esté pasando por eso, ¿no? Miren, la Escritura dice, no paguéis a nadie. Uy, ¿qué dice? Esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Es autoridad para nuestras vidas? Entonces, esto se hace, hermanos, esto se obedece, no es optativo. Si este es el mandamiento del Señor para nosotros, nosotros solo decimos amén, así sea, lo vamos a hacer. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pierda de vista Romanos, y vamos a Mateo, y escuchemos las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 5,
versículo 38 al 44. Por favor, no pierda de vista porque vamos a volver a Romanos capítulo 12. Pero Mateo 5, 38 al 44 empieza así. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Hermanos, aclaro, este no es un enunciado que apunta hacia la tolerancia en cuanto a prácticas pecaminosas. Esto no es lo que está diciendo. No resistáis es no aborrezcáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es que a mí no me la hacen 2 veces. A mí no me van a ver la cara. ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Qué dice la Escritura? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla. Pero pastores, que hablaron mal de mí. No sé, eso es lo que dice el mandamiento. Al que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amén. Deja que se lleve. Verás que Dios a ti te da el doble. ¿O no le crees al Señor? Hermano, cuando el Señor dice, si quieren ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Permíteme explicarte esto. La túnica era básica. La capa era para abrigarte, tanto que la ley decía que tú no podías recibir como prenda una capa pasada las 6 de la tarde. En la noche tú tenías que devolver la capa porque era lo que tenía tu prójimo para abrigarse. Así de serio era esto. Y el Señor dice, si te quieren quitar la túnica, deja que se lleve la capa, no te enojes, no te amargues. Recuerda que todo lo que tienes el Señor te lo ha dado y te puede dar mucho más. Entonces, deja que se lleve. No es que yo le voy a meter juicio, pastor, que para eso están las leyes y para eso están los abogados. Yo lo meto preso, pastor. Habla como cristiano, no hables como impío. No hables con violencia. ¿Sabes qué? ¿Quiere llevarse? Que se lleve. Ya está. Ya está. Yo tengo un hogar allí en el cielo. Tengo una morada en el cielo. No me pueden quitar nada de lo que realmente es valioso, porque eso está reservado en el manto celestial por mi Señor y Dios. No pelees lo terrenal. Deja que Dios se encargue. Y cualquiera que te obligue a llegar carga por 1 milla, ve con el 2. Recuerdan que yo les dije, como patronos, si le pides a un trabajador que trabaje fuera de los horarios, eso se llama horas extras u horas extraordinarias, ¿no? Pero si te piden llevar carga por 1 milla, ¿te puedes quedar 15 minutos? Ok, está bien, vamos. ¿Y no te lo pagaron? No, no hay problema, el Señor es mi recompensa. Amén. Oísteis que fue, bueno, luego dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Esto no significa que cualquiera que te encuentre en la calle y te dice, dame esto, no, pues. Habla de no tener un corazón cerrado, mezquino, egoísta. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, y es una orden. ¿Estamos? El verbo amar conjugado en modo imperativo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 12, rápido. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Luego nos dice la Escritura, si es posible, porque a veces no lo es, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si yo tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Y si no me perdonan, ya está, yo cumplí mi parte. ¿Cuál es mi parte? Humillarme. Si yo ofendí a alguien,
Si le hice daño a alguien, voy donde esa persona y confieso mi falta y pido perdón. Esa es mi responsabilidad delante del Señor. Si la otra persona me perdona, gloria a Dios por eso, podemos estar en paz. Y si no me perdona, bueno, ya cumplí mi parte y yo estoy en paz. ¿Sí? ¿Por qué razón? Yo no puedo obligar a los demás a estar en paz conmigo. La Biblia dice aquí claramente, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Y luego dice, versículo 19, atendiendo a las palabras de Levítico, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No amenaces a nadie. No hagas eso. No digas como me hizo así, yo también le voy a hacer. No, no hagas eso, no hagas eso, en el amor del Señor. Hermanos, eso no nos identifica con Cristo, es todo lo contrario. Porque el Señor ha sido fiel en perdonar nuestras maldades, aun cuando nosotros hemos sido rebeldes y contumaces contra Él. Dios nos ha amado y nos ha perdonado. Nosotros debemos tener la misma actitud. Dejar las cosas en las manos de Dios. Cometieron injusticias contigo, déjalo en las manos de Dios. Créeme, pasan los años y tú vas a darte cuenta que lo mejor era dejar las cosas en las manos del Señor. Deja las cosas en las manos. Te quitaron, ok, déjalo en las manos del Señor. No guardes rencor en tu corazón, no guardes enojo en tu corazón. Fueron injustos contigo, ya está. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes son de Cristo Jesús? Ustedes tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial. Entonces, si Él es nuestro Padre, Él pelea por nosotros. Yo me quedo tranquilo, oré por el asunto, ok, Dios se encarga de esto. Y van a ver. ¿Por qué es necesario que nosotros aprendamos y definitivamente tomemos en nuestro corazón este principio de manera seria? No vengarnos por nuestros propios medios. Te voy a dar aquí la explicación de eso porque Santiago nos advierte sobre esta situación. Santiago capítulo 1. Versículos 19 y 20. Y si es posible, allí al margen escribe la cita para que cuando vuelvas a leer algún día te referencies a esta cita de acá. Mira lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, no te aceleres, cálmate, escucha razones, aprende a oír, tardo para hablar, porque cuando nos apasionamos a veces lapidamos con nuestras palabras, golpeamos fuertemente con nuestras palabras. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerdo hace muchos años atrás el caso de una mujer que por vengarse de la infidelidad de su esposo contrató a unos tipos para que le dieran una golpiza, pero resulta que a los tipos se les pasó la mano y lo mataron. Ella está presa hasta el día de hoy y eso pasó hace más de 20 años atrás. Fue una cosa tremenda. Ella solamente quería darle un buen susto a su esposo y ellos terminaron matándolo. En la ira del hombre, escuche bien y subraye eso, en la ira del hombre no obra, no opera, no se manifiesta la justicia de Dios. Así que tenga cuidado, contrólese, controlémonos. Te hicieron enojar, respira profundo. Ora al Señor, no respondas en ese momento. No respondas en ese momento, espera en el Señor, espera en el Señor. No reacciones, por favor, porque puedes cometer un error craso. Tal vez tú me digas, no, yo no llego a esos extremos de la violencia, pero lo que sale de tu boca es igual de violento. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos, relajémonos. Si alguien hace una injusticia contra nosotros, si nos lastiman, tranquilos, el Señor tiene el control de esto o no. ¿Acaso Dios no es soberano sobre nuestras vidas?
Soberano quiere decir que el Señor tiene control de las circunstancias que en el día a día nosotros enfrentamos. Y frente a las injusticias, Dios es nuestra justicia. Y si Dios es nuestra justicia, no digas en tu corazón, yo me voy a vengar. ¿Sí? Jamás. Porque versículo 19, en su parte final dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, wow. Si tu enemigo tuviere hambre, invítalo a comer. Tú te quitas un peso de encima, te quitas el ancla que llevas cargando. Dale de comer, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En una transliteración esto diría, harás que la cara le arda de vergüenza. Porque él te hizo mal y tú le pagaste bien. Harás que le arda la cara de vergüenza. Si tu enemigo tiene hambre, recuérdalo siempre, una y otra vez, dale vueltas a ese versículo. Si mi enemigo tiene hambre, le voy a dar de comer. Si tiene sed, le voy a dar de beber. ¿Qué quiere decir esto? De pronto una persona, X, Y o Z, quien sea, se levanta contra ti y dice cosas feas de ti y te agrede, te pone en mal predicamento. Y por supuesto, la naturaleza caída busca justicia, busca vengarse y todas esas cosas. No, voy a seguir la receta de Pablo. Pablo dice, no digas, yo me voy a vengar, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Más bien, vamos a hacer esto. Si fulano de tal o fulana de tal, que me hizo este mal, de pronto voy por la calle y lo encuentro que se ha quedado el tubo bajo, voy a parar mi carro, le voy a ayudar a cambiar la llanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si lo veo necesitado, lo voy a ayudar. Si lo veo caído, lo voy a levantar. Pero es tu enemigo. Él será mi enemigo. Yo no soy enemigo. Yo no guardo eso en mi corazón, porque la palabra del Señor dice claramente que no guardemos rencor contra nuestro prójimo. Ay, esta noche va a ser larga, larga, larga. Estamos crudos todavía, crudos. Queridos hermanos, ese es el verdadero cristianismo. Es fácil ser cristiano de título. Yo, cristiano, muéstralo. Y podemos ser como el pueblo de Israel, afectos a los rituales, a las tradiciones, a las liturgias de una manera solemne y severa, como los israelitas. Pero nuestro corazón estar lejos de la palabra. No me interesa lo demás, me interesa esto. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que Dios determina que debe haber en nuestro corazón. Y termina diciendo el versículo 21, porque estas cosas no son fáciles, no son sencillas. Nos cuesta trabajo, nos lleva a las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y por eso termina diciendo Pablo, sentenciando en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, no te dejes arrastrar por lo malo, sino vence con el bien el mal. El mejor ejemplo de esto está en Hechos. Abre tu Biblia un momento en Hechos. De tal manera que podamos nosotros darnos cuenta que esto sí funciona. Hechos capítulo 7. Desde el capítulo 6 nosotros vemos que se han levantado algunas personas contra Esteban, el diácono de la iglesia, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre de buen testimonio y lleno de sabiduría. Y por envidia han iniciado una campaña para matarlo. Están buscando la manera de
destruirlo. Y luego de una exposición en el capítulo 7 tan virtuosa de parte de Esteban, muy elocuente, muy versada en el Antiguo Testamento, llegando a la conclusión de por qué Cristo tenía que morir por nuestros pecados, etcétera, etcétera, nosotros nos encontramos con que estos hombres toman la decisión de apedrear a Esteban y capítulo 7, versículos 59 y 60 dicen esto: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Profirió palabras de maldición? Ojalá les vaya mal por haber rechazado al Señor. No. Nos dice aquí sencillamente que él invocaba al Señor: recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Señor, ¿acaso no son las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego Esteban nos dice: no les tomes en cuenta esto. Esa es la práctica de lo que Pablo está diciendo. No seas vencido de lo malo. Por mucho que la maldad crezca, aumente y parezca abrumadora y parezca exigir de ti una respuesta al mismo nivel, recuerda que Esteban pudo decir: no les tomes en cuenta este pecado, siguiendo el reflejo del glorioso Señor Jesucristo, que cuando era crucificado intercedía por sus verdugos, diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es que sí saben lo que hacen. Tú vas a saber más que el Señor Jesús. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y cuando Esteban dice: no les tomes en cuenta este pecado, estamos haciendo a un lado la ofensa. Así que si alguien me ofende, mi oración debe ser: Señor, no les tomes en cuenta esto, perdónalos. En ignorancia lo hacen. ¿Sí? Y oremos por ellos, oremos por ellos. Volvamos a Levítico, capítulo 19. Versículo 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ya hemos visto la primera parte: no te vengarás. La segunda parte: no guardarás rencor. Bueno, pastor, yo no me he vengado, ni estoy diciendo nada, pero yo con fulano de tal no vuelvo más. Ya no es más mi amigo y no le dirijo la palabra. Y van 3 días y no le hablo, y no le voy a hablar, y no le voy a hablar. Es que te voy a decir, esto significa 2 cosas. Primero, que tu ego está sobredimensionado, está muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Y la segunda verdad respecto a esta actitud está en Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo advierte esta situación. Capítulo 4, versículo 26, Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, puedo enojarme, por supuesto que sí, frente a la injusticia, la desobediencia, la maldad, pero no pequéis. ¿Y cuál es el pecado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no permitas que esto dure hasta mañana. Hasta mañana, sí, hasta mañana. No puede, eso tiene que resolverse hoy. ¿No les ha pasado que de pronto pasan 2 días y no nos hablamos? Entre hermanos, entre esposos, entre amigos. Y estamos en posiciones firmes y renuentes a establecer toda forma de diálogo, de comunicación. Aquí dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque lo que sigue a continuación es extremadamente grave. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué razón? Si yo no perdono el asunto el día de hoy, se volverá cada vez más fuerte. Se encallecerá mi conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Iré perdiendo sensibilidad a la voz de Dios,
a la voz del Espíritu Santo de Dios hablándome por medio de la palabra. Iré perdiendo la sensibilidad y cada vez me volveré más renuente a arreglar las cosas en el momento. Yo anhelo que si nos disgustamos, corrijamos lo que tengamos que corregir en el momento. No nos vayamos a dormir enojados, ni siquiera a dormir enojados. Mucho menos darle largas al asunto de tal manera que pasan 2 semanas, 3 semanas, y no, yo no le voy a hablar. Que venga él, que venga ella y me hable. Bueno, yo sé que ustedes nunca han hecho eso, pero hay gente por ahí, por la vida, ¿no? Que yo entiendo eso. ¿O no? Sí, ¿no? Ustedes tienen que haber visto a alguien en la vida que actúa de esa manera. Ustedes son angelitos, Dios mío. No, hermanos, eso no es para nosotros. Los rencores no son para nosotros. Qué renuentes que están esta noche. Amados hermanos, cuando la palabra propone esto, no es para, vamos a ver si lo hacemos, es una orden. ¿Cómo se pone en práctica esta orden? Como sugerí hace un momento, siguiendo el camino de Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Sí? El apóstol Pablo sugiere en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acabamos de leer de Pablo en Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos dice, los que son de Cristo han sacrificado la carne con sus deseos y pasiones, deseos engañosos, pasiones engañosas. Yo no debo hacer eso, mis amados hermanos. Yo no entiendo cómo voy a poder orar si no he perdonado a mi hermano. Y el Padre Nuestro lo dice claramente. Perdónanos como nosotros también. Entonces, queridos hermanos, este estilo de vida que se estaba marcando para el pueblo de Israel era un estilo de vida que generaba concordia, que generaba una buena comunión y comunicación en el pueblo y verticalmente para con Dios. ¿Cómo iban a tener buena comunión escúcheme, cómo iban a tener buena comunión con Dios si no tenían buena comunión entre ellos? Si estaban enardecidos, procurando vengarse, si estaban resentidos con una nube negra en su cabeza que les impedía disfrutar el gozo de Dios, ¿cómo podían hablar de tener una buena comunión con Dios? Pero resulta que es exactamente igual en nuestros días. ¿Cómo puedo decir que estoy bien con el Señor si estoy hablando de vengarme, de que conmigo no se meten, a mí no me van a hacer esto o aquello? ¿Cómo decimos que tenemos una buena comunión con Dios si hace 2 o 3 días que no le hablo a mi esposa, que no le hablo al esposo, que estamos resentidos entre hermanos, entre familiares? ¿Cómo podemos, y este domingo tenemos Santa Cena, y cómo podemos nosotros acercarnos a la mesa del Señor cargados de todo eso? ¿No le parece que algo no estaría bien? Por eso, Levítico tiene total pertinencia para las necesidades y prácticas actuales de la iglesia. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la inquisición de los fariseos, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? El Señor respondió, el primero y más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si Mateo 5:44 dice que debo amar a mi enemigo, ¿cuánto más a mi prójimo? Y cuando le preguntan al Señor quién es el prójimo, el Señor construye un relato ficticio a manera de parábola, donde hay un samaritano que era enemigo de los judíos, que ha sido víctima de un asalto. Pasa un levita, lo ignora. Pasa un sacerdote, lo ignora. Está allí tirado. Pasa un samaritano que era enemigo del judío. Allí está el samaritano caído. Y está el judío caído. Pasa el samaritano al lado suyo y él lo pone sobre su animal, sobre su bestia. Lo lleva a una pequeña casa donde curan sus heridas
y dice esto: cualquier cosa que se genere como gasto yo lo voy a pagar. Pero este era judío y el otro era samaritano. ¿Cuál es tu prójimo? Si es preciso, tu enemigo, o a quien tú crees que es tu enemigo. Ya está. Eso es lo que Dios está estableciendo en su palabra. Y yo creo que a veces nos olvidamos que el prójimo debe ser amado como a nosotros mismos. Por eso, vamos a esto. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a hurtar, no vamos a engañar, no vamos a mentir. Versículo 12, no vamos a jurar falsamente, prometiendo algo y después no cumpliéndolo. Versículo 13, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a oprimir, sino que le daré su salario tal cual como hemos pactado y en su debido momento. No maldeciremos al sordo, ni delante del ciego pondremos tropiezo, no haremos injusticia, versículo 15, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Sobre todo, versículo 16, no voy a estar chismeando de mi prójimo, atentando contra su vida. No voy a aborrecer a mi hermano en mi corazón, sino que razonaré con él para no participar de su pecado. Y si algo me hace, yo no me voy a vengar, dejaré la venganza en las manos de Dios y lo voy a perdonar para no guardar rencor en mi corazón. Ese es el verdadero amor al prójimo. Hoy día el amor al prójimo se ha limitado al contexto de la caridad. Amor al prójimo es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, pero esto también es amor al prójimo. Procurar lo bueno para mi prójimo como para mí mismo. Eso era lo que debía hacer el pueblo de Israel para marcar una sentida y profunda diferencia entre las naciones paganas cananeas y ellos, el pueblo de Dios. Esa es la consigna que debe tener la iglesia en estos días para marcar una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. A veces estamos distraídos en entretenimientos contemporáneos en lugar de profundizar en la verdad que nos va a permitir vivir de una manera acertada y llevar menos cargas en nuestro peregrinar hacia la patria celestial. Porque cuando nos despojamos de rencores y nos armamos de perdón, entonces nuestra alma se libera de todas aquellas cargas que resultan insoportables a lo largo del camino. En ese momento empezamos nosotros a disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Y créame, no hay cosa más deleitosa que perdonar al saberse perdonado por Dios. Que Dios nos ayude a poner en práctica la verdadera ley, la ley del amor, la ley de nuestro Señor Jesucristo, que suple todas nuestras necesidades y nos da un camino recto a seguir para nuestro bien. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el estudio bíblico de esta noche y vamos a pedirle ahora que nos dé el poder para poder amar a nuestro prójimo, que nos dé un corazón lleno de amor y así poder cumplir lo que nos dice su palabra. Vamos a entonar un himno que dice eso, hermanos, el himno número 140, Cristo fiel te quiero ser, mientras los hermanos encargados de las ofrendas lo reciben en este momento. Cantemos juntos, hermanos, himno número 140, Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel
aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Señor y Padre nuestro, ante todo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos perdones por las veces que hemos guardado en nuestro corazón sentimientos de enojo, de violencia, de amargura hacia nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Tú nos mandas a perdonar, tú nos mandas a amar y nunca a guardar rencor. Padre, te ruego que nos perdones. Te ruego con todo mi corazón que cambies nuestra vida de tal manera que podamos nosotros poner por obra el deseo de tu corazón con respecto a nuestra conducta. Y Padre, que de nuestra boca puedan salir palabras de edificación, jamás palabras de destrucción para nuestro prójimo. Y ayúdanos a ser veraces en todo lo que hacemos y decimos. Y Padre, al salir de tu casa en esta noche, te ruego, líbranos de todo mal, guárdanos y déjanos sentir una vez más tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.